En el día de hoy vamos a hablar de un tema que le he puesto Jesús se sentó. Porque a través de la Biblia, hermanos, hay muchísimas ocasiones donde la Biblia menciona y Jesús se sentó, o Jesús se sentaba, o Jesús estaba sentado. Y usted sabe que Dios nunca hizo nada sin propósito. Todo lo que Él hizo en la vida tuvo un propósito, inclusive en los tiempos que Jesús se sentó o que decidió sentarse. Y en el día de hoy vamos a reflexionar cuáles son algunas de las cosas que el Señor quiso enseñarnos a través de sus acciones, específicamente de cuando Él se sentó. Como un primer punto, Jesús se sentó para enseñarnos humildad, igualdad y amor para con nuestro prójimo, porque Él nunca hizo acepción de personas. Y quiero invitarle a que se vaya a Mateo 9, a Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Vamos a comenzar leyendo un primer ejemplo de cuando Jesús se sentó a comer con unos publicanos y unos pecadores. Amén. Mateo 9, versículo del 9 al 13. Y la palabra de Dios dice así: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí, como dijimos en un primer punto, Jesús se sentó para enseñarnos humildad, igualdad y amor hacia nuestro prójimo. Y en este ejemplo específico, Jesús nos enseña que Él se sentó con publicanos y con pecadores. Acababa de conocer Jesús a Mateo y le dice: Mateo, ven y sígueme. Y Mateo le siguió. Pero más adelante, si usted lee en Marcos 2 del 13 al 17 y Lucas del 5 del 27 al 32, le da un poquito más de contexto, donde dice que Mateo le hizo un banquete a Jesucristo y a sus discípulos y los invitó a la casa de Mateo, a la casa de un publicano, a la casa de alguien que colectaba taxes, a la casa de alguien que los fariseos y los judíos despreciaban. Mire qué curioso, viene Jesús y decide sentarse, convivir en la mesa de un publicano. ¿Y qué hizo eso? ¿Quiénes más llegaron ahí? No, más adelante claro que llegan los fariseos, pero ¿qué dice en el versículo 10 nuevamente? Se lo leo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea que al escoger Jesús el sentarse en la casa de un publicano, como decimos nosotros en El Salvador, hizo llamarada de tusa. Vinieron las personas que eran iguales que Mateo. ¿Quiénes eran iguales que Mateo? Los publicanos y los pecadores vinieron a la casa de un publicano a estar en convivencia con Jesús. ¿Por qué Jesús decide ir a la casa de un publicano? Porque Él sabía que esto iba a llamar a otros publicanos a que convivieran con Él y Él aprovechara el tiempo y hablarles palabra. Pero mire, las cosas que nuestro maestro hizo no fueron vistas de buena manera por algunas personas. Y eso lo describe en el versículo 11. Veamos qué dice. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores?
Los fariseos no les agradó esto. ¿Y ustedes por qué su maestro, su rabí, está sentado con esta gentucha? ¿Por qué está sentado con estos viles pecadores? ¿Por qué está sentado con estos hombres que tanto oprimen nuestro pueblo? ¿Por qué está sentado con esta gente a quienes nosotros despreciamos? Pero el Señor nos enseña, hablando de que Jesús se sentó, a través de sus decisiones nos enseña humildad, igualdad y amor. Porque Él no vino a, ¿cómo se dice?, hacer acepción de personas. Es como, usted póngalo en su contexto. Digamos que usted, por alguna razón, la tiene en contra de un grupo selecto de personas. Yo le voy a decir esta cosa. Pandilleros en El Salvador, ustedes saben, las maras, las pandillas, eso es algo muy reconocido. Dígale que Jesús escoge ir y sentarse en la casa de un pandillero y a ver que Jesús está sentado en la casa de un pandillero, vienen más pandilleros porque quieren ver qué pasa ahí. Y entonces viene allá un religioso, uy, mire, está con los pandilleros, con esos todos pintados, con esos que fuman. Uy, lo vi con aquellos, mire. Queriendo siempre discriminar, rechazar y decir, mire con quienes anda. Pero Jesús tomó la decisión de ir a comer, a estar en la mesa, conviviendo en la casa de un publicano, donde más publicanos y más pecadores llegaron a convivir. Y cuando los fariseos se levantan a criticar, mire la respuesta de nuestro Señor sabio que le dan en los versículos 12 y 13. Volvámoslos a leer. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues si aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí les aclara, Jesús escogía a cualquier persona porque no veía aquel es mexicano, aquel es salvadoreño, este es estadounidense, este es chino, este es marero, este es cristiano evangélico, este es católico. No. Él veía personas necesitadas, almas necesitadas, y no importaba el título que usted se pusiera, él veía un alma necesitada e iba y decidió sentarse para traer el poder de la gloria de Dios y su palabra a esas almas necesitadas. Entonces, un primer punto, Jesús se sentó para enseñarnos humildad, igualdad y amor hacia nuestro prójimo. Podemos ver un segundo ejemplo, como dijimos aquí, Él se sentó en casa de publicanos y de pecadores. Pues ahora vamos a ver otro ejemplo donde Él se sentó con un fariseo, porque aquí los fariseos se pusieron al brinco. Pues mire, Él no discrimina, también se sentó con fariseos. Váyase usted a Lucas 7, versículo 36. Vamos a leer Lucas 7, versículo 36. La historia de cuando Jesús entró al hogar del Simón el fariseo. Dice la palabra de Dios así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Mire. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa con él. Si Jesús fuese como usted y yo, odioso, rencoroso, hubiera dicho, no, tú me criticaste en aquella vez, yo no me junto con la chusma. No, tú ni crees en mí, ustedes me cuestionan a cada rato, no, yo no voy a ir. No, Jesús no discriminaba a nadie. Amén. Jesús no discriminó a los publicanos, a los pecadores, ni a los fariseos, ni a los gentiles, ni a nadie. El Señor estaba allí, amén, porque Él amaba a la humanidad. Entonces dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.
Y luego sigue adelante esa historia, pero lo vamos a dejar ahí. El hecho es que Jesús se sentó con el fariseo. Y luego en Marcos 14, vámonos a Marcos 14. En Marcos 14, versículos del 3 al 9, también nos habla de cuando Jesús se sentó con un leproso. La palabra de Dios dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Mire, ahí habla del ungimiento de Jesucristo, que una mujer lo ungió, pero Jesucristo estaba en la casa de un leproso. Es Marcos 14, versículo 3 en adelante. 3 al 9 puedes decirle la historia completa. Entonces, amados hermanos, ya vimos que Jesús decidió sentarse en la casa de Mateo con publicanos y con pecadores. Luego vimos otra historia cuando Jesús decide sentarse con un fariseo llamado Simón. Y ahorita estamos viendo otro ejemplo en otra ciudad donde Jesús se sienta con un leproso. Leproso. Con alguien enfermo de que mucha gente no se atrevería a acercarle. Es como que diga: Jesús decidió ir a la casa con el hermano tal que tiene COVID ahorita. Wow. Ay, no visita porque me va a pegar. Ay, no, me voy a enfermar. No. Dijo: bueno, he de ir con este hermano enfermo de COVID, me voy a sentar y hemos de convivir, y le comparto la palabra y enseño algo. Jesús no discriminó quién era, ni qué eras, qué título tenías, qué profesión tenías, qué condición en la que te encontrabas físicamente, mentalmente, emocionalmente. Jesús solamente vio almas necesitadas que necesitaban de Él. Y Él convivió con esas personas. Y como usted sabe, mientras Él estaba en la casa de este leproso, vino una mujer, le ungió con unos perfumes, y todavía los que le acompañaban, miren lo que andaban pensando. En el dinero y en el costo. ¡Ay, qué desperdicio! Mira cómo se gastó ese gran perfume de Chanel tan caro que está. Hubiéramos aprovechado ese dinero para andar haciendo obras con los pobres. Y Jesús les dijo: no amonestéis a esta, prácticamente. Buena obra he hecho. Ustedes a los pobres siempre van a ver pobres, y en todo tiempo que ustedes gusten ayudar a los pobres, pueden ayudar a los pobres. Pero yo no estaré aquí con ustedes siempre. Y era necesario que Jesús fuese ungido, porque era la preparación para la cruz. Si usted lo sigue leyendo en el versículo 9, pero ese no es el enfoque de hoy. El enfoque de hoy es en el hecho de que Jesús decidió y optó sentarse en la casa de un leproso. Porque estamos hablando, Jesús se sentó para enseñarnos humildad, igualdad y amor para con nuestro prójimo. Él no se creyó tan superior. Me invitas a tu casa. ¿Y quién tú eres para que yo te preste de mi tiempo y de mi atención? ¿Y quién tú eres? Es como muchas veces, lamentablemente, hay predicadores que han perdido la noción del verdadero amor y el verdadero evangelio. Predicadores de renombre, famosos en YouTube, y que si los invitas a una humilde casa donde hay 1, 2, 3 hermanos, no. Yo solo voy a las grandes iglesias. Yo solo, no. ¿Por qué? ¿Y qué tienen ustedes? ¿Y qué me van a dar ustedes para que yo les premie con mi presencia? Si Jesucristo hubiese actuado de esa manera, ay Dios, ¿qué hubiera sido de nosotros?
Pero él no discriminó si tenía que ir por una persona, por dos, por tres, por cinco, por multitudes. Él no discriminó. Lo que él quería es hacer la voluntad de su Padre y suplir la necesidad y la enseñanza al pueblo necesitado. También otro ejemplo, Jesús se sentó con los discípulos en la casa de un desconocido. Mire, vámonos a Mateo 26. Mateo 26, versículos 17 al 20, donde nos habla que Jesús se sentó con los discípulos en la casa de un desconocido. En el versículo 17 al 20, la palabra de Dios dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. A un cierto hombre, ni siquiera le dice título, no le dice a fulanito, a un cierto hombre. Y si usted lee las otras versiones de este mismo evento, de que es la cena del Señor, la cena, ¿verdad?, del Señor, usted lo puede encontrar en Marcos, en Lucas, en Juan y aún en Corintios. Y en cada una de esas versiones no revela el nombre de la persona. Era una persona desconocida de la calle, a quien llegaron los discípulos y le dijeron: mira, dice nuestro maestro que si puedes dar campo en tu casa para que en el día de hoy cenemos. Y porque Dios produce el querer como el hacer, la persona desconocida abrió su casa, en la cual Jesucristo se sentó con sus discípulos a tener una última cena, que es la famosa Santa Cena, antes de su muerte y la crucifixión. Entonces, amados hermanos, hemos dicho, basado en los ejemplos que hemos hablado, Jesús se sentó con fariseos, con pecadores, con publicanos, con leprosos, con los discípulos, en la casa de un extraño. ¿Entiende? Señor no andaba de que mínimo tengo una mansión para yo ir donde ustedes. Ah, sí voy, pero ustedes me pagan los viáticos y mínimo un hotel de 5 estrellas. ¿Cuál zapato ni qué nada, hermanos? Jesús era humilde, con grande amor y compasión y compromiso para con nosotros. Y a él no le importaba si tenía que sentarse en el suelo, en una piedra, en un asna o en lo que sea. Pero él quería cumplir el mandamiento de su Padre para con nosotros los humanos. Entonces, un último ejemplo. Quiero que se vaya a Mateo 19, 28. Donde habla de que Jesús, ¿verdad? No solamente en aquellos tiempos Jesús en su cuerpo se sentó con los discípulos, pero también Jesús quiere sentarse con sus discípulos en el reino de los cielos. Póngale atención a este versículo muy clave. Mateo 19, versículo 28 dice así: y Jesús les dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es en Mateo 19, 28. Volvamos a leer si usted no entendió lo que acabamos de leer. Dice: y Jesús les dijo, y le está diciendo a los discípulos, ¿ok? De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a mismo Jesucristo, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesucristo no solo se sentó con sus discípulos cuando Él estaba en esta tierra, en este cuerpo. Jesucristo también anhela y le dijo a los discípulos que ellos se sentarían con Él en su trono, Jesucristo en su trono, pero estos discípulos en 12 tronos, en el reino de los cielos. Estamos hablando de que Jesús se sentó.
de que Jesús se sentaba. Esa es la temática del día de hoy, que cada vez que Él se sentó en un lugar, o se sentó a hablar con alguien, o se sentó a hacer algo, tenía un propósito. Y esta promesa y este propósito va más allá que esta vida. Porque está diciendo, ustedes se sentarán conmigo en 12 tronos allá en mi reino celestial. ¡Wow! ¡Qué bello es esto! Yo no sé si a usted le sorprende, pero a mí yo le doy gloria y honra a Dios por su palabra. Entonces, como un segundo punto, ya hablamos de que Jesús se sentó para enseñar a nosotros humildad, igualdad y amor hacia nuestro prójimo. Bueno, como un segundo punto, una segunda razón por la cual Jesús se sentó, es que Jesús se sentó en lugares públicos, específicamente porque tenía un genuino interés de interactuar y conocer a las personas y poder enseñarles el evangelio. Hablamos en los ejemplos que hemos dado hasta el momento de que Jesús se sentó en casas privadas, con invitaciones privadas, pero también Jesús se sentó en lugares públicos y accesibles a fulano, a sutano y a mengano y a toda la casa, como iba a decir yo, a toda la brosa, toda la raza, a todas las personas. Jesús no era alguien que discriminó a las personas. Entonces Jesús, veremos ahorita, si usted se va a Mateo 5, versículo del 1 al 2. Vamos a leer mucho Mateo en el día de hoy, hermanos. Mucho Mateo. Mateo 5, versículo del 1 al 2. Vamos a ver que Jesús se sentaba en los lugares públicos y en este momento, en este caso, se sentó, ¿verdad?, en un monte. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, mire, subió a un monte. ¿Qué es un monte? Es algo que está un poco más en alto de lo normal, ¿verdad? Un monte tiene que ser más alto que las planicies o que los valles, ¿verdad? Y típicamente cuando alguien se sube a un lugar donde está más en altura, figurativamente hablando o literalmente hablando, uno se siente alto, ¿verdad? Lo ven, ¿sí o no? Pero mire qué es lo que hace el maestro. Se sentó. Se sentó, es como que alguien se ha invitado a una gran plataforma. Y él en vez de parar, se sienta. Y comienza a enseñar. Al nivel de usted y yo. Comienza a enseñar en una postura de humildad, en una postura que invita a la gente a acercarse. Porque sabe, cuando uno está parado, y más que si se encuentra una persona en el camino y para, ¿verdad? Que físicamente y psicológicamente es como, ok, solo hablamos un ratito porque vamos de paso, estamos parados. Usted no va a quedarse a hablar con una persona por horas y horas y horas parado. ¿Qué hacen las personas que planean hablar por horas y horas? ¿Qué hacen? Se sientan. Mayra y yo, mi mamá y yo, no vamos a hablar paradas por horas de temas importantes. A que sea en el suelo, donde sea, nos sentamos y comenzamos a hablar. No vamos a andar parados. Entonces Jesús vino, dice, viendo la multitud. Aquí ya no está hablando de un fariseo o de un leproso o de una persona. Está hablando de multitudes. Gente en gran abundancia, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿En qué se sentó? No se sabe, si en el suelo, en una roquita, quién sabe, pero en un monte abierto y accesible a la multitud. Y abriendo su boca les enseñaba. Entonces ese es un ejemplo, amados hermanos, ¿verdad? Otro ejemplo es en Mateo 13, váyase a Mateo 13, versículos del 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y ahí comienza a hablar
lo que es la parábola del sembrador. Pero ese no es el punto en el día de hoy, hermanos. El punto es que Jesús escogió lugares públicos accesibles a todo mundo, a ricos, a pobres, a publicanos, a judíos, a quien sea, y con su mamá también. A todo mundo. Se sentó en lugares públicos para poder permitir que la gente se le acercase y él pudiera hablar de su palabra. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, a las playas, dígame usted. ¿Cuántos de hoy en día ve usted un predicador ahí en la playa del Lomi sentadito y hablando con la gente? No, ¿cuál zapato ni que nada? Amados hermanos, Jesús escogió lugares públicos donde pudo ser él accesible a la gente para poder enseñarles la palabra a ellas. Jesús fue consistente aún desde su niñez. Nada, usted dirá, bueno, Jesús ya que tuvo 30 años comenzó a hacer esto. No. Desde su niñez. Si usted se va a lo que es Lucas 2, versículos 46 al 49, vamos a ver cuando el niño Jesús se encuentra en el templo. Lucas 2, versículos 46 al 49. La palabra de Dios dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo a Jesús, mira, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. María andaba buscando a Jesús, si usted no sabe este contexto. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces el niño Jesús le responde. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire, Jesús se había extraviado. Fueron a Jerusalén y le pasó como la película de Home Alone, donde los padres olvidan al hijo y se les pierde. Había pasado 3 días en Jerusalén Jesús y la María y José por allá buscándolo. Hasta que lo encontraron en el templo. Hijo, ¿dónde estabas? ¿Pero qué estaba haciendo el niño? Niño, Jesús le dice, era niño todavía. ¿Y qué estaba diciendo? En el 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Sentado con los grandes doctos, inteligentes, sabios, estudiados. Es como que un niño de 12 años esté hablando con un hombre que tiene doctorado y a tantos años de estudio. Sentado hablando con ellos, y estos se maravillaban de la inteligencia y de la sabiduría de un niño. Le estoy hablando que Jesús no discriminaba a ninguna gente. Jesús siempre fue Jesús. Estuviese con estudiosos, estuviese con campesinos, estuviese con pescadores, estuviese con leprosos, con colectadores de taxes, no le importó quién usted era. Jesús fue Jesús, el Hijo de Dios, humilde y siervo en cualquier lugar que se encontraba. Entonces, ¿verdad? En este segundo punto hablamos de que Jesús buscó y se sentó en lugares públicos porque tenía un genuino interés de interactuar y conocer a las personas y poder enseñarles la verdad. Aún de niños les estaba enseñando la verdad frente a estos doctos. Ahora, un punto número 3. Jesús se sentó porque tenía compasión y quería ayudar a la humanidad. Si usted se va a Mateo 15, 29 al 31, la palabra de Dios dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí. Mire cómo se sentaba el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Dice en el 29 que pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, en otro mar, en otra ciudad,
y subiendo a un monte que había ahí, se sentó allí y esperó a que le trajeran el montón de enfermos de toda índole y él los sanaba. Le estoy diciendo que Jesús estratégicamente buscó lugares porque él tenía compasión y amor por las almas. Le preocupaban más las personas y sus diversas necesidades. Y ya que estamos hablando de las diversas necesidades, quiero que se vayan nuevamente a Mateo 5, Mateo 4, porque allí le va a hablar una cosa muy importante que nunca se nos debe de olvidar, que Jesús era alguien que atendía las necesidades humanas holísticamente. Holísticamente significa el todo del ser humano, no solamente en ciertas partes, no solamente en una enfermedad física, sino que en la enfermedad mental, en la enfermedad emocional, en la enfermedad de toda índole. Leamos en Mateo 4, versículos 23 y 24 para que usted me crea y lo verifique en la palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y mire lo que dice el 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea. Mire, aquí menciona una de las muchas enfermedades y dolencias. Angustiados, hasta lunáticos. La gente dice, uy, ese loco, pero no sabe que es una enfermedad mental, una enfermedad cerebral. Hay muchos tipos de enfermedades que no son necesariamente físicas, pero Jesús vino y atendió a la necesidad de toda índole. Lo que se ve, lo que no se ve. El alma, nuestras angustias, nuestras congojas, el Señor también las sanó. Y predicaba, enseñaba y andaba sanando todas las necesidades. Entonces, amados hermanos, es importante aprender de nuestro maestro, ¿ven? Y luego también se sentó a atender las necesidades básicas, no solamente enfermedades de esa índole, sino que, ¿usted qué cree? ¿El humano qué hace? Mi mamá dice un dicho medio... No lo voy a decir como mi mamá lo dice, pero nosotros los humanos despertamos, comemos, defecamos, dormimos. Hay necesidades básicas. El humano sin comer, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Sí o no? Hay necesidad de alimentar el cuerpo. Dios nos diseñó de tal manera que tenemos hambre y tenemos necesidad de energía y de alimento. Entonces Jesús también proveyó para esas necesidades básicas, porque Él vino a ayudar todo nuestro ser. Amén. Y dice en Juan 6, versículos del 1 al 3, leamos. Juan 6, versículos del 1 al 3 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Mire, en un montón de lugares andaba buscando montecitos donde él se sentaba. Pero aquí es cuando hace el milagro de los 5,000 que se alimentan de unos cuantos peces y de unos cuantos panes, donde él multiplica en gran manera los panes y los peces para dar la necesidad al pueblo. Porque mire, si usted continúa leyendo aquí mismo, acabamos de leer, ¿verdad? Hasta el 3, veamos el versículo 5, dice: cuando alzó Jesús los ojos, estaba sentado, recuérdense, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía el milagro que iba a hacer con esta gente. Y si usted lee el versículo 10 dice: entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Mire las prioridades de Jesús. Mire, esta multitud, hágala que se recueste, que estén tranquilitos, no se preocupen, que yo ahorita prácticamente haré un milagro para satisfacer el hambre y la necesidad de este pueblo. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones, mire. Y si usted lee, yo no le voy a hablar de toda la historia de la alimentación
de los 5,000, pero hay un versículo que es más específico de otra alimentación milagrosa que hizo el Señor. Váyase a Mateo 15:32 nuevamente, Mateo 15:32. Ahí le dice bien claramente cómo Jesús, la compasión que movía al maestro para llevarlo a ayudar a gente en toda índole. Mateo 15, versículo 32, la palabra de Dios dice así: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde pues sacaremos nosotros, verdad? Y entonces ya el Señor viene, hace la multiplicación, le da de alimentar. Pero ¿cómo comienza diciendo: tengo compasión de la gente? Porque no han comido, me andan siguiendo, y por andarme siguiendo no han comido los pobrecitos. Les voy a dar de alimento. Mire, Él veía todas nuestras necesidades, enfermedades, hambre, de todo, amados hermanos. El Señor vio nuestras necesidades, amén. Como un cuarto punto, ya casi vamos a ir finalizando, un cuarto punto: Jesús se sentó porque era humano. No le ande rascando ni buscando mucho. Jesús era 100% Dios, 100% humano. Y como todo humano se cansa, ¿sí o no? Pero aún en su cansancio tenía propósito. El Señor nunca dejó de dar fruto. Juan 4, mire, si Jesús era un multitasker, no sé cómo se dice eso en español, amados hermanos, disculpen, pero era alguien que podía hacer un montón de cosas a la misma vez. Juan 4, versículos 3 al 6, mire qué le dice. Juan 4, versículos 3 al 6. La palabra de Dios dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, que en nuestro tiempo son las 12 de la tarde. Dice que él había salido de Galilea, aunque más bien dicho que se fue para Galilea otra vez, y que le era necesario pasar por Samaria. Él tenía un asunto en Samaria, y fue exactamente donde estaba el pozo de Jacob, en una ciudad que se llamaba Sicar. Y dice que cansado del camino, más a las 12, mira, ahorita si usted sale a una su gran caminata de horas y con este sol, yo empapada del sudor y cansada, ¿sí o no? Pues él se sentó del cansancio, pero ahí donde se sentó era un lugar muy específico y con un gran propósito. No escogió Jesús: voy a descansar aquí por este pozo solo porque tengo ganas de descansar. No, llegó a sentarse allí porque Jesús estaba esperando en realidad a una samaritana con quien él iba a dialogar e iba a cambiar su vida de una manera sobrenatural. Usted ya se sabe la historia de la samaritana, ¿sí o no? Sí, amén. Pero Jesús llegó cansado del camino a sentarse en un lugar a descansar un ratito mientras esperaba a que la persona que él quería impactar llegase. Y llegó, y luego dialogó con ella. Le cambió la vida totalmente y la hizo en una evangelista. Pero el punto no es la samaritana, el punto es Jesús se cansó. Estamos hablando de que Jesús se sentó por diversas razones. Y toda la razón que él se sentó fue con propósito. Gloria y honra a nuestro Padre. Y para ya culminar realmente este mensaje, quiero invitarles a una última cita en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículos 20 al 21. Y esta es una palabra que ya no es para los discípulos, no es para fulano y sutano del tiempo antiguo, es para usted y para mí, todo aquel que lee y que cree la palabra del Dios vivo. Apocalipsis 3, versículos 20 al 21, la palabra de Dios dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y luego en el 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
La invitación de Jesús para todos nosotros. Hemos hablado de Jesús corporal, de Jesús en el cuerpo y en la tierra, en un momento histórico. Pero ahora estamos hablando del Jesús que continúa viviendo. Amén. El Jesús que está en el trono, sentado a la diestra de su Padre. Él hace una invitación a usted y a mí. Y nos dice, aquel que abra su puerta de su corazón y le deje entrar a su vida, vendrá Él y se sentará con usted y cenará. Y estaremos juntos. Y luego en el 21, al que venciere todas las cosas y artimañas de este mundo, al que venciere el pecado, ¿verdad? Que estamos en esta constante vida de pecaminosa, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una invitación a que usted también se siente con Jesús. Jesús se sentó, con publicanos, fariseos, leprosos, con todo tipo de gente, y también quiere sentarse con usted, pero en el reino de los cielos. Que la paz de Cristo esté con usted y que sea de edificación a sus vidas.